Hoy te voy a hablar sobre 10 señales claras de que tu pareja puede estar dejando de amarte, pero antes de que sigas leyendo, quiero hacerte una pregunta crucial. ¿Realmente quieres saber si tu pareja ya no te ama o estás buscando una excusa para justificar tus inseguridades, celos o baja autoestima? Esta pregunta es importante porque, a menudo, lo que parece ser una señal de desamor es simplemente un reflejo de nuestros propios miedos e inseguridades. Sin embargo, si verdaderamente has notado ciertos comportamientos que te preocupan, y sientes que algo no está bien en tu relación, entonces es hora de prestar atención a algunas señales que podrían indicarte que el amor en tu relación se está desvaneciendo. En este artículo, exploraremos 10 señales claves que te ayudarán a aclarar tus sospechas y comprender mejor la situación en la que te encuentras. Es importante que recuerdes que para que el desamor sea evidente, deben darse varias de estas señales de manera simultánea. Una sola señal aislada no necesariamente significa que tu pareja ya no te ama, pero si varias de ellas comienzan a aparecer, es momento de reflexionar sobre el estado de tu relación. Estas señales, si bien pueden no ser definitivas por sí solas, juntas constituyen un llamado de atención que no debes ignorar. 1. Falta de deseo sexual, el distanciamiento físico. La primera señal que debes tener en cuenta es la disminución o casi desaparición del sexo en la relación. Es normal que, en ciertos momentos, la vida sexual en una pareja pase por altibajos. Factores como el estrés, la ansiedad, o incluso problemas de salud pueden hacer que la frecuencia del sexo disminuya. Sin embargo, cuando no hay una razón aparente y el sexo se vuelve prácticamente inexistente, esto podría ser una señal de que algo no está bien. El deseo sexual es una forma fundamental de conexión en la pareja. Si tu pareja solía buscar ese contacto íntimo contigo y ahora se muestra desinteresado o desinteresada, sin razón clara, es posible que esté comenzando a desconectar emocionalmente. No estamos hablando de simples momentos de cansancio o falta de tiempo, sino de un patrón constante de evitar el contacto físico. Esta falta de intimidad puede ser una señal de que el amor está menguando o que hay problemas profundos que necesitan ser abordados. 2. Retrasos continuos sin justificación, evitación de la convivencia. Otra señal a tener en cuenta es cuando tu pareja comienza a llegar tarde a casa de forma habitual, sin una justificación clara. Puede que no se trate necesariamente de una infidelidad, pero este comportamiento puede ser un indicativo de que la convivencia ya no le resulta placentera. Si tu pareja evita regresar a casa porque las discusiones son constantes o porque simplemente no se siente cómodo a tu lado, este comportamiento es un indicio de que algo no va bien en la relación. Llegar tarde a casa sin motivo aparente podría ser una forma de evitar enfrentarse a una situación incómoda o dolorosa. Si bien este comportamiento no significa automáticamente que tu pareja ha dejado de amarte, es un síntoma preocupante de que algo necesita ser resuelto cuanto antes. 3. Ausencia de cariño y pasión, el vacío emocional. El cariño, los besos y la pasión son elementos esenciales en cualquier relación amorosa. Con el tiempo, es normal que la pasión inicial disminuya en cierta medida, y que la relación entre en una fase más estable y tranquila. Sin embargo, cuando la ausencia de cariño y de contacto físico se vuelve abrupta y prolongada, esto puede ser una señal alarmante. Si de repente tu pareja ha dejado de ser cariñosa o pasional contigo, especialmente si esta falta de afecto ha surgido de manera radical, es un indicio de que algo no está funcionando. Es posible que el estrés de la rutina o problemas externos afecten temporalmente la relación, pero si este comportamiento persiste, podrías estar enfrentando un signo de que el amor se está desvaneciendo. 4. Secretismo en redes sociales y dispositivos, la desconfianza creciente. Hoy en día, la privacidad es importante, y es completamente normal que las personas pongan contraseñas en sus dispositivos o mantengan ciertas cosas privadas. Sin embargo, cuando tu pareja comienza a proteger su móvil y redes sociales de manera excesiva, procurando que no veas lo que está haciendo, esto puede ser una señal preocupante. Es especialmente alarmante si antes no había motivo alguno para esconder sus actividades online y ahora parece hacer un esfuerzo consciente por ocultarte sus interacciones. Aunque puede ser una reacción a un exceso de celos por tu parte, si no hay una razón aparente, aún así, tu pareja está poniendo barreras entre tú y su vida digital, esto podría ser una clara indicación de que hay algo que no quiere que veas.
Cuando una persona comienza a tener secretos en áreas que antes compartía abiertamente, es probable que algo esté cambiando en la relación. 5. Falta de comunicación, el silencio que separa. La comunicación es la base de cualquier relación exitosa. Si tu pareja ha comenzado a hablar contigo cada vez menos, a mostrar poco interés por lo que haces o cómo te sientes, esto es una señal de que puede estar perdiendo el interés en ti. Cuando una persona deja de interesarse por la vida de su pareja, es muy probable que el amor esté empezando a desvanecerse. Es importante que observes si tu pareja ya no te pregunta cómo te ha ido el día, si parece distraída cuando hablas, o si sus respuestas se han vuelto breves y desinteresadas. Esta falta de comunicación no solo refleja una desconexión emocional, sino que también puede ser una forma de evitar el conflicto o de no enfrentar los problemas que están afectando la relación. 6. Evasión de expresar amor, el distanciamiento verbal. Cuando tu pareja comienza a evitar decirte te quiero o te amo, y tú notas que se siente incómodo o reticente cuando tú le expresas tu amor, es una señal clara de que algo está mal. El lenguaje del amor es crucial para mantener una relación saludable, y cuando uno de los miembros de la pareja comienza a evitarlo, es probable que esté experimentando un distanciamiento emocional. Es importante diferenciar entre una situación en la que uno de los dos está siendo agobiante o insistente con las expresiones de amor, y una situación en la que, de forma natural, se espera reciprocidad en el afecto. Si sientes que tu pareja ya no está respondiendo a tus expresiones de cariño como lo hacía antes, puede ser una señal de que está cuestionando la relación o su amor por ti. 7. Cambio de actitud, felicidad en otros contextos. Es normal que las personas tengan distintos comportamientos en diferentes entornos. Sin embargo, si notas que tu pareja está constantemente apática o triste cuando está contigo, pero muestra una actitud completamente diferente, más alegre y feliz, cuando está con sus amigos o en otros contextos, esto podría ser una señal de que algo no va bien en la relación. Todos podemos tener días malos, pero si este cambio de actitud es constante y únicamente sucede cuando está contigo, es importante que te detengas a reflexionar. ¿Está tu pareja evitando pasar tiempo contigo porque ya no le resulta agradable? Si observas que tu pareja parece más feliz cuando no está a tu lado, es momento de prestar atención a lo que está sucediendo en la relación y hablar abiertamente sobre sus sentimientos. 8. Frecuentes discusiones, el deterioro del diálogo. Las discusiones ocasionales son normales en cualquier relación, pero cuando se vuelven frecuentes y se convierten en una constante, esto puede ser un síntoma del deterioro de la relación. Si tú y tu pareja discutís por todo, incluso por las cosas más insignificantes, es probable que se haya instalado un patrón de conflicto que está afectando gravemente la relación. A veces, las personas que desean poner fin a una relación comienzan a buscar defectos en su pareja o a iniciar discusiones como una forma de crear distancia. Estas discusiones constantes pueden convertirse en una bola de nieve que, si no se detiene, terminará por destruir cualquier posibilidad de reconciliación. En este punto, es fundamental evitar entrar en ese ciclo destructivo y tratar de resolver los problemas desde una perspectiva calmada y constructiva. 9. Preferencia por salir con amigos, el distanciamiento social. Es completamente normal que tu pareja quiera pasar tiempo con sus amigos, pero si notas que constantemente prefiere salir con ellos en lugar de contigo, e incluso te excluye intencionadamente de esos planes, es una señal clara de que está buscando distanciarse de la relación. Si tu pareja sale frecuentemente de fiesta sin ti, especialmente si esas salidas son cada vez más comunes, es momento de preocuparse. Las salidas nocturnas suelen ser una forma de buscar diversión y libertad, y si tu pareja está eligiendo constantemente ese tipo de planes sin ti, es probable que esté buscando alejarse emocionalmente de la relación. 10. Desinterés por tu vida, la indiferencia emocional. Por último, una de las señales más dolorosas de que tu pareja ya no te ama, es cuando muestra un completo desinterés por tu vida. Si todo lo que haces parece no importarle, si tus logros o preocupaciones ya no generan ninguna reacción en él o ella, es evidente que algo ha cambiado. El desinterés por tu vida y tus actividades es una señal clara de que el amor se ha debilitado. Si tu pareja llega al punto de mostrar indiferencia hacia lo que haces o sientes, es probable que el vínculo emocional que los unía se haya deteriorado profundamente. En resumen, estas 10 señales pueden ayudarte a identificar si tu pareja está dejando de amarte. Sin embargo,
Recuerda que ninguna de estas señales es definitiva por sí sola. La clave está en observar el panorama completo de la relación, y sobre todo, en la comunicación abierta y sincera con tu pareja. Si reconoces varias de estas señales, es importante que tomes medidas para abordar los problemas antes de que sea demasiado tarde. El amor requiere esfuerzo constante y dedicación, y si ambos están dispuestos a trabajar en la relación, siempre hay esperanza para revivir el cariño y la conexión. Si quieres estar motivado en el amor y aprender todos los trucos sentimentales, pásate a ver todos los vídeos del canal, ya que seguro hay muchos que pueden ayudarte. Me ayudas si te suscribes al canal y comentas, recibirás respuesta a todos ellos por mi parte rápidamente.